bienvenida al economista Alberto Acosta Borneo. Él es director de la prestigiosa revista financiera Análisis Semanal. Economista Acosta, le damos la bienvenida. Se ha iniciado el día de ayer la transición gubernamental con el mensaje exactamente opuesto que al que se dio hace 4 años, en el sentido de que la mesa no está servida. Quisiéramos conocer desde su punto de vista sobre los retos que tiene el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente la mesa no solo que no está servida, yo creo que en las circunstancias actuales ni siquiera existe mesa, hay que construir una nueva mesa. Entonces el desafío es grande. Tenemos un país con una triple crisis, una crisis fiscal que la venimos arrastrando desde la bonanza. En la bonanza se gestó esa crisis fiscal por un exceso de gasto, pensando que el precio de $100 por barril iba a ser permanente cuando era un precio excepcional. La segunda crisis es una crisis productiva, impulsada, entre otras cosas, por la emisión de ecuadólares por parte del Banco Central. Financiar déficit imprimiendo billetes. En este caso no imprimieron billetes, sino fue dinero electrónico que comenzó a circular los ecuadólares. Eso encareció el país. Entonces tenemos un país caro para producir, caro para consumir. Esa es la segunda crisis. Y la tercera crisis, esa sí es reciente, se originó en el 2020 como resultado de la pandemia, que lo que hizo es ahondar las crisis anteriores y agravar todos los problemas económicos al incorporar una crisis social de gran magnitud, destrucción de empleos, pérdida de vidas humanas, una crisis sanitaria, etcétera. Entonces vemos que realmente la situación del país en este momento es crítica, requiere de cambios profundos para poder sacar el país adelante. El desafío es enorme. Economista, muy buenos días. ¿Cuáles deberían ser las principales o las primeras acciones que debería tomar Guillermo Lasso al asumir el poder en materia económica? Esta quizás tiene relación con la atención oportuna a la pandemia en materia de vacunas, esencialmente. La prioridad sobre todos los temas es vacunar, vacunar y vacunar. Porque hay que estar muy claros, sin vacunación no va a haber reactivación económica. Sin vacunación no va a haber recuperación de empleos. No va a haber recuperación de los ingresos familiares. Entonces, lo inicial, lo crítico, claro, todos los temas deben ser trabajados en paralelo, pero hay que darle un enfoque fundamental al proceso de vacunación, una vacunación transparente, una vacunación masiva, sin privilegios, una vacunación que llegue rápidamente a todos los ciudadanos. Vemos cómo hay países en el mundo que han logrado, por ejemplo Israel, que ya han logrado inclusive quitar la exigencia de las mascarillas en espacios públicos. Su ritmo de vacunación ha sido tan grande es la población que ya está vacunada, que ya no requieren de ese tipo de cuidados. El Ecuador tiene que acelerar su ritmo de vacunación y eso es lo primero que tiene que hacer. Después, en paralelo hay que trabajarlo, pero en orden de prioridad vienen todos los desafíos económicos, devolverle competitividad a la producción y trabajar para solucionar la crisis fiscal que seguimos arrastrando. En cuanto a los temas económicos, economista Acosta, el gran dilema que se genera alrededor de Guillermo Lasso es cómo asumir desde el gobierno los diversos problemas de la economía sin generar tensiones sociales en el país. Bueno, lo que requiere el país es cambios profundos, un cambio de rumbo. Y entonces lo que hay que entender aquí, por ejemplo, si hablamos de la crisis fiscal, para hablar un tema puntual, ¿cómo solucionar la crisis fiscal? Yo creo que la visión que plantea el nuevo presidente va por una ruta adecuada, porque él nos dice, el asunto no es cómo saco más plata para financiar el gasto público, sino cómo gasto adecuadamente lo que tengo. Entonces él plantea una reforma tributaria el primer día de llegar al poder, pero es una reforma tributaria que no busca sacarle más plata al ciudadano, que no busca cargarle con el costo de todo ese mal manejo fiscal de los últimos 14 años al ciudadano, porque al final del día es lo que sucede comúnmente. Los ciudadanos, los políticos hacen las fiestas, esas grandes bacanales que hemos vivido durante las bonanzas, nos dejan un país quebrado, endeudado, y ahí sí se acuerdan de los ciudadanos y dicen, ahora sí, a pasar sombrero, a que paguen y financien todos esos excesos vividos durante la bonanza. El punto de partida, que el nuevo presidente diga, no, el ciudadano no va a pagar por esa fiesta en la que no participaron, que solamente observaron. Entonces, ese es un punto de partida muy importante. Entonces, el tema
aquí el punto crítico es trabajar en priorizar el gasto público, priorizar en el ciudadano. Al Estado tenemos que exigir del Estado que se encargue por trabajar por los más pobres. Esto es un cambio radical, porque lamentablemente en el Ecuador, hay que decirlo y tenemos que reconocer los ciudadanos, el Estado es prisionero de grupos de interés. El Estado sirve para esos contratos jugosos para los compadres, para esos contratos a los amigos y a los parientes. Para eso es lo que ha servido el Estado. El grueso de los dineros públicos se fueron en obras sobredimensionadas, un gasto de mala calidad, en corrupción. Eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos un Estado que se enfoque en servirle al ciudadano, y eso significa tener un Estado en donde se priorice la salud pública de calidad, la educación pública de calidad y la seguridad. Esas son las prioridades. Invertir en el ciudadano y en el ciudadano más pobre. Prioritario no son esos contratos entre compadres, esas obras sobredimensionadas, ni esas obras con sobreprecios o acuerdos entre privados, como los llamaba el presidente Correa. Eso no es prioritario para la vida del ciudadano. Y sí, definitivamente ese cambio en el rol del Estado va a generar fricciones, evidentemente. Lo importante es que estemos muy claros y que los ciudadanos se den cuenta, sobre todo los ciudadanos más vulnerables, se den cuenta que el cambio implica destinar más recursos a quien realmente más lo necesita. Entonces, quien pierde esos contratos jugosos que tenía en el pasado, probablemente querrá quejarse. Pero eso tenemos que estar muy claros y poder explicarlo adecuadamente para que se entienda que lo importante y el rol del Estado es atender y priorizar su gasto en los más pobres. Un Estado que no hace eso, como es el caso del Estado ecuatoriano, no está cumpliendo con su rol. Economista, nos preguntamos si va a poder cumplir con sus ofertas Guillermo Lasso, entre ellas la de subir el salario básico a $500. Le escuchábamos al ministro Pozo que decía que para cumplir con ese ofrecimiento habría que incrementar o pensar en incrementar el impuesto al valor agregado en al menos 3 puntos. Uno de los ofrecimientos de Guillermo Lasso ha sido una reforma tributaria, pero esta no incluye un incremento del impuesto al valor agregado. Además, asumir este salario de $1,000 a los maestros del sector público, generar 2 millones de empleos, lo que de alguna manera implicaría facilidades o inversión en el sector productivo. Nos preguntamos si las condiciones del país, la situación que atraviesa el país, que además va a depender mucho de cómo avance la situación de la vacunación en todo el territorio nacional, le va a permitir a Guillermo Lasso cumplir con sus ofertas. Bueno, aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es el empleo en el sector público, que es una parte pequeña del empleo, y otra cosa es el empleo en general. El salario básico, el incremento a $500 en 4 años de gobierno, aplica para todos. No es un tema del sector público realmente. En el sector público nadie gana un salario de $500. Eso aplica sobre todo para quienes están fuera del sector público. En el sector público los salarios son mucho más altos, son superiores al promedio de salarios en la actividad privada. Entonces realmente no hay una afectación real importante por el lado del sector público, sí hay una afectación importante por el lado privado. Y el desafío, subir esos salarios es cuestión se lo hace vía un decreto, se fijan los salarios año tras año, pero el desafío es que ese incremento salarial no destruya empleos. ¿Y cómo lograrlo? No es algo sencillo, pero el desafío es que ese incremento salarial esté acompañado por mejoras en la productividad. Si es que no hay mejoras en la productividad del trabajo, el incremento de salarios va a destruir empleos, que sería el peor de los escenarios. Sería que menos gente está en la formalidad ganando ese salario y que más gente se queda en la informalidad ganando salarios más bajos. Entonces, es un desafío importante, no es fácil hacerlo. Para mejorar la productividad hay que trabajar en mejorar la competitividad del país. Eso es necesario. ¿Cómo lograrlo? Hay que seguir abriendo mercados, que los productos ecuatorianos lleguen de manera más eficiente a países en el exterior, a los principales mercados. Tenemos que liberarnos de esa sobreregulación, los trámites y los costos que hacen que al final del día ser formales sea un lujo de muy pocos, que la mayoría no se puede dar. Porque la mayoría de emprendedores no tienen la capacidad ni el bolsillo para ser formales. Esto tenemos que eliminar, tenemos que liberarnos de esa sobreregulación, de esas trabas a la producción. Producir en el Ecuador tiene que ser más barato. Ese es un desafío importante que hay que trabajar en paralelo para que estos incrementos salariales que se están planteando, que es un incremento de 5,7% por año durante los 4 años de gobierno, no resulten en destrucción de empleo. Un desafío importante,
pero eso es parte de los desafíos que tiene este país, de mejorar el entorno para la producción, premiar la inversión, corregir incentivos para que siga habiendo más inversiones, el Ecuador se vuelva atractivo para la inversión, que eso es lo que al final del día genera ese círculo virtuoso de inversión, genera producción. Para poder producir hay que contratar personal, es decir, genera empleo, genera pago de salarios, genera bienestar. El riesgo país, economista Costa, cayó un 25%. Tan pronto se conoció oficialmente el triunfo de Guillermo Lasso. Sin embargo, ha estado fluctuando un poquito en estos días, lo que da cuenta de que hay una lupa puesta bajo el Ecuador por la comunidad internacional. Al momento, en el reporte de ayer, se encuentra en el punto más bajo, luego de las elecciones, con 815 puntos. Lo que quisiera preguntarles, ¿qué tan importante es y va a ser el soporte internacional que reciba el gobierno de Guillermo Lasso? El soporte internacional es fundamental. Hay que estar muy claros que un país en vías de desarrollo o subdesarrollado como el Ecuador tiene una característica, y esto sucede para todos los países subdesarrollados. La característica es que tienen escasez de capital. En cambio, los países desarrollados tienen abundancia de capital. Entonces, para los países subdesarrollados poder acelerar su ritmo de crecimiento, tienen que atraer el capital de quien lo tiene en abundancia, que son los países desarrollados, atraerlo hacia el país para poder acelerar el ritmo de crecimiento. En el Ecuador, ¿qué maneras, cómo podemos atraer ese capital? Hay distintas maneras. Una manera de ellas es el financiamiento. El riesgo país influye en el costo del financiamiento. El que el riesgo país haya caído de 1.200 puntos que estuvo hasta el día de las elecciones, al día siguiente amaneció en 800 puntos aproximadamente. Ese descenso del riesgo país significa que al país ya no le cuesta para endeudarse en el exterior. Antes le costaba un 13-14%, ahora le costará alrededor de un 8-9%. Todavía es un riesgo país alto, eso hay que estar muy claros. Si vemos Colombia y Perú, no llegan entre 200, 300 puntos como máximo. Entonces todavía hay que seguir trabajando en mejorar ese indicador, pero se ve la reacción que tuvieron los mercados internacionales es muy favorable. Ellos lo que evaluaron y dijeron, el Ecuador ha dado un giro, un cambio de rumbo, abandona el populismo económico y se va hacia unas políticas sostenibles en el tiempo. El que se haya dado este giro es fundamental porque el país necesita seguir atrayendo capitales, necesita de financiamiento y necesita transformarse en un lugar donde la gente quiere invertir, un lugar donde la gente quiera producir, porque eso es lo que impulsa el bienestar en la población. Si seguimos siendo, en cambio, los que queremos llevar la contraria y manejar una política populista, el resultado es menos financiamiento, menos crecimiento, menos bienestar. Entonces, este cambio de rumbo que ha dado el país con la elección de Guillermo Lasso es valorado por los mercados internacionales de manera significativa, y yo creo que veremos cómo más adelante, si se adoptan las medidas correctas, el riesgo país tiene que seguir bajando. Otro de los aspectos, economista Costa, que puede generar graves tensiones del gobierno de Guillermo Lasso con la población, con los ecuatorianos, es el tema del extractivismo, particularmente petróleo y minería. En Azuay, Guillermo Lasso, en declaraciones públicas en y otros medios de comunicación, hizo compromisos verbales para respetar a la naturaleza, incluso firmó acuerdos para privilegiar el agua sobre la minería. En la Asamblea Nacional hemos dialogado con legisladores, se está hablando sobre la conformación de bloques que incluirían a los legisladores de Creo y Social Cristiano, pero se está condicionando salidas alternativas al extractivismo. ¿Existen estas? No existen salidas alternativas al extractivismo. Tenemos que hacer actividad minera y petrolera de manera responsable. Y en caso de que los ecuatorianos, por ejemplo, decidan no queremos ni petróleo ni minería, hay que decidir en paralelo qué queremos del Estado que se reduzca. Podemos decir que se reduzca a la mitad de los servicios de salud, que se reduzca a la mitad los servicios de educación, porque no existe la pelota cuadrada, lamentablemente no existe. La población, por un lado, exige cada vez más servicios del Estado, y por el otro lado dice, pero no quiero que tenga ingresos. Eso simplemente es inconcebible. Tenemos que estar muy claros que perder una fuente de ingresos para el Estado tan importante como es el petróleo y la minería, significa que tenemos que tomar medidas por el lado del gasto dramáticas.
recortes importantes del tamaño del Estado, lo cual implica destrucción de bienestar para la población. Entonces aquí definitivamente yo creo que la salida, y coincido con usted, definitivamente ese es un tema que va a generar conflictos, que va a requerir de llegar a consensos, pero lo que es importante es entender que la actividad, todas las actividades humanas tienen una afectación en la naturaleza y lo que hay que tratar es que esa afectación sea lo menos posible, que se haga de manera adecuada, se puede escoger en qué lugares no se puede hacer, pero en otros sí se puede hacer, hacerlo con las mejores técnicas posibles, con los mejores estándares, veedurías ciudadanas, pero lo que no podemos hacer en el Ecuador es dejar de utilizar recursos tan importantes cuando la población tiene tantas necesidades. Población que no tiene educación, que no tiene acceso a salud, en medio de una pandemia, y decirle no, esos recursos no los vamos a tocar. Son varios miles de millones de dólares que sirven para atender las necesidades urgentes de la población, y el Ecuador, no, yo considero que es irracional decidir simplemente dejar esa riqueza bajo tierra sin utilizarla, cuando la población tiene tantas necesidades y la pobreza ha subido de una manera tan drástica. Vemos que ahora el indicador de pobreza subió al 32%, y eso implica que hay que tomar medidas urgentes y para eso se necesita recursos. Rosana, por favor. Sí, quizás quería consultarle al economista, debemos pensar, sin embargo, que Ecuador en algún momento debe repensar esa dependencia del petróleo, esa dependencia de los recursos no renovables. La situación actual quizás nos lleva a no hacerlo, pero más pronto que tarde Ecuador deberá pensar en otras opciones de generación de recursos. El petróleo no es eterno. El petróleo, eso hay que estar muy claros, el petróleo va a dejar de ser útil más temprano que tarde, para el mundo, no solo para el Ecuador. Sucedió, por ejemplo, con el carbón. El carbón dejó de ser utilizado por el mundo, no porque se acabe el carbón del mundo, todavía existe carbón, todavía se lo usa de manera marginal, sino porque apareció una nueva tecnología más eficiente, costo eficiente. Y lo mismo va a suceder con el petróleo. El petróleo más temprano que tarde tendrá una competencia, una tecnología más eficiente y dejará de ser demandado. Entonces aquellos países que no extrayeron el petróleo a tiempo, cuando todavía era valorado, simplemente no lo van a poder usar. Ese petróleo se va a quedar bajo tierra y no tendrá ningún valor. Eso es lo que no puede permitir el Ecuador. Mientras tenga algún valor, tenemos que utilizarlo, tenemos que obtener ingresos por esos recursos, acelerar el proceso de extracción de esos recursos mientras todavía valgan algo, porque el día de mañana no sabemos cuándo, nadie puede decir si esto tomará 10 años, 15, 20, 30, 50 años, eso nadie lo puede decir, pero lo que sí es con cierta seguridad uno puede decir, aparecerá una nueva tecnología y esos reactivos que ahora tienen un valor, el día de mañana no tendrán ningún valor. Y entonces el Ecuador habrá perdido una gran oportunidad de obtener una riqueza que sirve para transformar la vida de los ciudadanos. Eso es lo que no se puede permitir. En paralelo, por supuesto que hay que seguir desarrollando todos los sectores productivos, seguir impulsando la competitividad. El país tiene que seguir buscando mercados en el mundo y seguir desarrollando otros sectores que también son necesarios. No podemos cerrarnos y decir solo vamos a hacer esto y dejar de hacer todo lo demás. El país tiene que trabajar en paralelo en todas las actividades, encontrando oportunidades para generar ingresos y bienestar. Justamente más allá del extractivismo, ¿qué sentido puede tener o qué efectos puede generar también esta situación atractiva que quiere generar el gobierno de Guillermo Lasso para que venga la inversión extranjera al país, que vengan aportes productivos, ojalá tecnología de punta, que se mejoren los temas agrícolas, las exportaciones agrícolas, cambios en la matriz productiva, impulsar el turismo en un país tan rico en turismo como el Ecuador? Por supuesto, esperemos que la pandemia se supere porque ese es un gravísimo problema. También el hecho que ha sido mencionado, sobre todo cuando se han dado tensiones sociales en el país, que solamente combatiendo a la corrupción para que no se den la medida que se ha dado en los últimos años, Ecuador tendría ya mucha más fortaleza económica. ¿Cuánto cuentan o pueden contar todos estos otros factores? Hay que impulsar la actividad productiva en todos los segmentos, en todas las áreas. No son excluyentes. No es que porque vamos a hacer turismo, entonces tenemos que acabar con la ganadería, por ejemplo.
porque la ganadería es la que más ha destruido por la Amazonía, para hablar un ejemplo. Entonces, no son excluyentes. Lo que tenemos que hacer es tener cuidado en que el impacto de las actividades que hacemos sea el menor posible y hacerlo de manera adecuada. Pero hay que impulsar todas las actividades productivas, y eso incluye petróleo, minería, ganadería, turismo. Todas las actividades no son actividades excluyentes. Todas las actividades se tienen que impulsar, y ese es el gran desafío del Ecuador: seguir encontrando mercados para los productos ecuatorianos, seguir enfocarse en los grandes compradores del mundo, los que tienen poder de compra, porque lamentablemente durante los últimos años nos enfocamos en un mercado minúsculo, 17 millones de personas con un poder económico adquisitivo medio, cuando fuera del Ecuador hay 8.000 millones de personas y muchas de ellas con un poder adquisitivo muy alto. Entonces, el desafío del Ecuador es seguir trabajando en la competitividad sin escoger ganadores. Esa es una política equivocada. No se trata de que el gobierno escoja ganadores, porque ya vemos que eso ha llevado a grandes errores. Tenemos el gobierno anterior, por ejemplo, Rafael Correa, escogió, para darles un ejemplo, el ensamblaje de celulares como un sector ganador. El resultado, a los pocos años, quienes se metieron en esa actividad terminaron quebrando, porque era una actividad que vivía solamente de las restricciones estatales, de los aranceles, y de obligar a los ciudadanos a pagar precios más altos. El gobierno en su momento dijo, el mismo gobierno de Rafael Correa dijo, hasta aquí nomás, no voy a seguir obligando a los ciudadanos a pagar más alto, y esa actividad quebró. Entonces, el impulso a la política, a la producción, tiene que ser transversal. El Estado no puede escoger ganadores. Son los empresarios, los emprendedores, quienes tienen que encontrar dónde hay oportunidades, y son los que tienen que aprovechar de ese impulso transversal en competitividad. El Estado trabaja para todos, dando ese entorno competitivo, ese entorno adecuado para producir, simplificando las regulaciones, las trabas, el costo de ser formales. Esos son temas transversales. ¿Qué actividades hacer? Está en manos de los ciudadanos y de su capacidad emprendedora para poder encontrar esas oportunidades. ¿Cuál considera usted, economista Costa, va a ser el crecimiento de la economía latinoamericana? Entendemos que se ha hablado de crecimientos de entre el 4 al 4,5%. ¿Cuál podría ser el desempeño de Ecuador ya en la segunda mitad de este año, manejada por el nuevo gobierno? Bueno, la previsión inicial es un crecimiento cercano al 3%. Yo creo que si es que el nuevo gobierno logra tomar medidas importantes como está planteando desde el primer día, se puede acelerar el ritmo de crecimiento, siempre y cuando también el programa de vacunación sea exitoso. Yo creo que con un programa de vacunación exitoso, el crecimiento puede superar ese 3% que se considera inicialmente, podría llegar a un 4%, incluso hasta un 5%, siempre y cuando ese programa de vacunación sea realmente exitoso y en los primeros 3 meses, que es lo que plantea el gobierno, ya se haya vacunado al grueso de la población. Es un desafío, pero yo creo que sí se puede lograr una política gubernamental favorable a la inversión, amigable con los emprendedores, amigable con los inversionistas, puede ejercer y provocar un círculo virtuoso que impulse el crecimiento. Y esa es la gran apuesta del nuevo gobierno, hacer lo que Guillermo Lasso ha llamado un shock de inversiones. Esperemos que lo logre, porque eso es lo que va al final del día a generar empleo y generar bienestar en la población. ¿Cuál es la evolución que ha visto usted en el tratamiento de la Ley de Defensa de la Dolarización, las prioridades de Ecuador? Algunas amenazas que se han disipado en el camino podrían haber variado la importancia estratégica de esta ley. Entendemos que el día de mañana se lo tratará en segundo debate en la Asamblea Nacional. ¿Qué tan importante ve usted su eventual aprobación y la depuración de esta ley que intentan hacer en la Asamblea? Es fundamental esta ley. Sí, ya no hay la urgencia, porque ya sabemos que Arauz no ganó la presidencia. Arauz quería emitir agresivamente ecuadólares, y por eso es que el Correato se opone con tanta vehemencia a que se apruebe esta ley de defensa de la dolarización. Es porque se les acaba la oportunidad de usar la emisión de dinero para financiar gasto público. Pero hay que estar muy claros que la emisión de dinero no es otra cosa que un impuesto oculto que se le cobra al ciudadano, que es el impuesto inflación. Y ese impuesto afecta de manera más fuerte a los más pobres, porque no pueden protegerse de la inflación. Entonces, si bien ya ahora Guillermo Lasso es quien está en la presidencia, él ha dicho que no va a emitir dinero
que estamos en un sistema dolarizado y que solamente puede haber dólares de verdad, no pueden haber más ecuadólares, pero Guillermo Lasso estará en la presidencia por 4 años. Hay que ver qué pasa en los siguientes 4 o más adelante. Las leyes tienen que hacerse pensando en el largo plazo, no es para uno u otro gobierno, no son con dedicatoria. Por eso considero que es fundamental esa aprobación de la ley que limite y prohíba esa emisión de dinero que hizo el gobierno de Rafael Correa. Emitió 8.000 millones de ecuadólares, porque no puede emitir dólares. Eso no se puede repetir. Tenemos al día, y sobre todo que corrija el desequilibrio causado. La consecuencia de esa emisión de dinero fue un banco central ilíquido, que es lo que tenemos hasta ahora. Sigue habiendo un hueco en el banco central generado por esa emisión de ecuadólares que no se ha solucionado y que tiene que ser corregido, lamentablemente gradualmente, porque no existen recursos para cerrar la brecha mucho más rápido, pero necesitamos un banco central sólido para que no ponga en un momento determinado en riesgo la dolarización. Para finalizar, economista Costa, sobre esta ley, ¿usted considera que sigue siendo fundamental, importante, el lograr autonomía técnica en el Banco Central? También el papel que podría jugar esta Junta Financiera y la Junta Monetaria que se propone. Y por otra parte, mantener esa cronología que no coincida con los cambios de gobierno para la reestructuración de estas juntas. Sí, yo creo que eso es fundamental. El desafío siempre es crear institucionalidad para evitar esa arbitrariedad típica de los caudillos, de los políticos que quieren manejar el Estado a su antojo. La única manera de controlar estos caudillos populistas desordenados es a través de institucionalidad. Esa autonomía técnica del Banco Central, que es lo que se está planteando en la ley. La Constitución no permite una institución totalmente autónoma. Forma parte del Ejecutivo, eso ya lo sabemos, pero lo que se busca es darle una autonomía técnica para que pueda actuar de manera independiente al Ejecutivo. ¿Y quién va a ser el beneficiado? Todos los ciudadanos, porque eso va a permitir eliminar ese riesgo que existe de una pérdida del sistema de dolarización. Un banco central quebrado equivale a una salida de la dolarización. Eso tenemos que estar muy claros los ciudadanos, y al otorgarle una autonomía técnica y reglas claras del juego al Banco Central, se garantiza que no le puedan meter la mano nuevamente al Banco Central y sobre todo que no pongan en riesgo la dolarización. Gracias, economista Costa, por habernos atendido. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Han escuchado al economista Alberto Costa Burneo, director de la revista financiera Análisis Semanal.